Bienvenidos a las capacitaciones cerradas de Redux Agro. Expertos de todo el mundo te compartirán de su experiencia. Aprenderás en talleres especializados y conocerás en detalles la agroindustria en México. No te pierdas la agenda a través de Discord. Redux Agro, impulsado por Heineken México en Monterrey. Buenas tardes, mis estimados emprendedores y emprendedoras. Qué gusto estar aquí una vez más con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su nueva casa. Así es. En esta plataforma es donde nos vamos a estar reuniendo los próximos días para poder trabajar en Redux Agro. Discord y Twitch serán nuestras principales plataformas. Una pregunta, ¿quién ya conocía Twitch? Por favor, pónganme en la caja de comentarios quién ya conocía Twitch. ¿Sí? Y si no lo conocían, les va a encantar. Para los que son nuevos, Twitch es como una combinación entre YouTube, WhatsApp y Discord, más o menos, para que justamente podamos interactuar, platicar, convivir y participar de mejor manera. Así es, la mayoría de nosotros conocemos Twitch gracias al juego de Among Us. Pero bueno, así que créanme, les va a gustar muchísimo, es muy, muy amigable y yo sé que vamos a poder aprender y sacarle un máximo provecho. ¿Vale? Pero bueno, ya para irnos más rápido y no quitarle más tiempo el día de hoy, les recuerdo a todos que esta semana ya son las capacitaciones cerradas. Aquí al lado mío está apareciendo la agenda donde justamente vamos a poder hablar y aprender de diferentes temas, ¿ok? El día de hoy, perdón, tengo el pelo un poquito. Ya está. El día de hoy tenemos una capacitación especial sobre sistemas agroalimentarios. El día de mañana vamos a hablar sobre la salud y nutrición del campo y el jueves sobre el cambio climático y la agricultura. Recuerden que son estas tres ponencias, cada una tiene que ver directamente con una de las verticales para que ustedes puedan aprender y comprender los problemas que queremos resolver. Ahí ya se arrimó. Pero bueno, ¿ok? Como recordatorio y aclaración a todos ustedes, jóvenes, estas ponencias van a durar nada más 24 horas arriba y luego se van a borrar, ¿ok? No las vamos a volver a subir hasta el viernes y sábado para que puedan repasarlas, ¿sí? Repito, esta conferencia va a durar nada más 24 horas arriba y después va a ser borrada, ¿vale? Ya dicho esto, para que ahora sí pues pongamos atención, y esto va a pasar con todas, va a pasar con todas las conferencias, la de mañana, la del jueves y la del viernes, ¿ok? Para que le presten la mayor cantidad de atención posible y ahora sí nos organicemos y nos enfoquemos para poder capacitarnos en estos temas muy importantes, ¿ok? ¿Vale? Si sus compañeros no están registrados, si sus compañeros aún no entran al Discord o aún no entran a Twitch, escríbanles, ¿vale? Para que ya se conecten, ¿ok? ¿Va? Perfecto. Pues bueno, ya no les quito más tiempo. Ahora sí, les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna pregunta, van a poder mandarla al Slido. Ahorita después va a aparecer el link en pantalla para que estén preparados y puedan, ¿cómo se dice? Perdón, mandar sus preguntas. Gracias. Se me trabó un poquito el cerebro. Pero bueno, ¿sí? Para que puedan mandar justamente sus preguntas al ponente, ¿ok? Aquí está apareciendo en pantalla, les va a aparecer también en el chat y a lo largo de toda la conferencia, ¿vale? No lo olviden, ¿ok? ¿Va? Perfecto. Excelente, jóvenes. Pues bueno, ahora sí paso a introducir a nuestro ponente el día de hoy, que la verdad estamos muy contentos, orgullosos y honrados de contar con su presencia, porque créanme que es un perfil muy profesional,
Cuando nos lo recomendaron, yo dije sí, por favor, porque yo sé que es el tipo de persona que les va a poder apoyar y explicar un poquito más sobre lo que son los sistemas agroalimentarios, ¿sí? Nuestro ponente del día de hoy se llama Jesús Rangel y él es ingeniero en alimentos con más de 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos enfocados a ciencias de la vida. Actualmente se desempeña como coordinador de servicios tecnológicos en el Hub de Innovación Agrobiotech, donde se democratiza la validación y creación de productos para la agroindustria. Como pueden ver, es un perfil increíble para el tema de agroindustria. Es un perfil que van a poder aprovechar muchísimo. Así que, por favor, prestemos muchísima atención, preguntemos lo más que podamos y vamos a aprovechar la siguiente hora. ¿Ok? Mi estimado Jesús, bienvenido y gracias por acompañarnos. A continuación, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias, Diego. Ya vamos aquí iniciando. Tal como comenta Diego, estoy en un parque de innovación y literalmente yo soy ingeniero en alimentos. Por aquí nos ha estado tocando trabajar bastante con la parte de proyectos de lo que le denominan base tecnológica, que no es más que proyectos que tienen, digamos, como fundamento la ciencia. Es decir, es convertir la ciencia en llamémoslo, en una oportunidad de negocio. Entonces, por eso, por ahí andamos en este tipo llamémoslo, de ecosistema. Igual, aquí avanzo un poquillo, la presentación ya no es necesaria. Como tal, yo me encuentro en este hub de innovación que se llama Agrobiotech. Agrobiotech es un punto, un semillero, donde lo que buscamos es apoyar proyectos que se encuentren en estas áreas: biodiversidad, sustentabilidad, ecosistema, industria, salud y bienestar, la parte del sector agropecuario y el área que actualmente me compete a mí, que es la industria alimentaria. Como les comentaba, literalmente es tomar la ciencia que existe y convertirla en una oportunidad de negocio. Es decir, puede haber en el mundo personas que están desarrollando ciencia y esta requiere ser aplicada a la parte a nivel comercial, es decir, venderla. O bien hay personas que tienen una necesidad, es decir, quieren hacer un producto y necesitan una solución. Entonces es donde se les acerca también desde este otro lado a las personas que les pueden apoyar. Le podríamos decir que es conjuntar necesidades. Mucho de esto pues es para el aporte de la economía del conocimiento. Debido al hecho de que un proyecto realmente bien hecho debe ser sostenible con respecto al tiempo, la mayoría, o si no por decir prácticamente todos nuestros proyectos, deben recaer al menos en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible que nos propone la ONU. Actualmente el tema que vamos a hablar de sistemas agroalimentarios recae mucho en esta parte de hambre cero, también un poquito en salud y bienestar, porque la idea es que cuando tú tienes productos bien diseñados, productos bien elaborados desde su concepción hasta su llegada al usuario final o al consumidor, estás hablando de sustentabilidad o sostenibilidad con respecto a todos los, llamemos, o a la mayor parte de los agentes que están implicados en él. Es por ello que lo fundamentamos mucho en esta parte y, como les comentaba, mucho en el objetivo 2 y el objetivo 3. Iniciando yo un poquito, yéndonos ya directo al tema. ¿Qué es un sistema agroalimentario? En teoría, o si nos vamos un poquito a una base más, llamémoslo de libro, de cajón, los sistemas son complejos, son formas visuales y formas de generar el entendimiento de cómo está funcionando alguna actividad o algún acontecimiento. Entonces aquí coloco uno de los más simples que se pueden encontrar y que la propia FAO nos propone, y también su definición: conjunto que mantiene su existencia por medio de la interacción mutua de sus partes. ¿Qué quiere decir esto ya en palabras más simples? Tienes varias vertientes, varias actividades en conjunto, y todas estas, al final del día, deben interactuar entre ellas.
Es decir, en este modelo tú estás entendiendo cada una de ellas y cómo se están comportando al interior. En forma muy simple podríamos verlo de esta forma si nos basamos en un proceso y específicamente podríamos pensar en un proceso alimentario. Yo necesito insumos, estos insumos se procesan y de ellos obtengo un resultado que pueden ser desde el producto final hasta incluso los residuos. Es decir, están estas dos, están estos dos posibles resultados entre otros. Ya si queremos ahondar un poquito más, la misma FAO nos habla de esto. Les comentaba esta parte de seguridad alimentaria que entra mucho en los aspectos de hambre cero, porque comer es una necesidad humana básica, eso es innegable. Entonces, desde su concepción y desde su propia naturaleza, el alimentarnos debería ser sostenible, debería ser capaz de darle comida a todas las personas que habitan el planeta. Siendo realistas, esto no pasa actualmente, por eso el enfoque de irnos a seguridad alimentaria. ¿Qué implica? Uno, que las personas puedan literalmente tener acceso físico, social y económico a alimentos. Es decir, que haya una posibilidad de que yo me acerque a un lugar donde lo están proveyendo, a un centro comercial, a un mercado, y yo pueda literalmente ver el producto, obtenerlo físicamente, que no haya una discriminación porque yo lo quiero consumir o porque yo quiero obtener ese producto, y en el sentido económico es que yo de verdad pueda adquirirlo. Yo sé que esto es suena muy idealista, suena muy interesante, en especial en economías emergentes como la mexicana, pero por eso es un objetivo que se fija para 2030, es decir, ver poco a poco cómo se empieza a democratizar todo este tipo de posibilidades. ¿Qué otra característica debe conseguirse en un sistema agroalimentario sostenible? Hablamos de que los alimentos deben ser suficientes, deben ser inocuos y nutritivos. Suficientes creo que se entiende como esta parte de en esta ciudad o en este punto específico hay 30 familias, las 30 familias tienen que tener acceso a la cantidad suficiente que les permita mantener válgame, como dice acá abajo, sus necesidades dietéticas. La parte de inocuos es que el producto debe estar en óptimas condiciones, es decir, microbiológicamente, físico-químicamente hablando, el alimento debe ser consumible, es decir, o no estar contaminado por alguna clase de bacteria, virus o otro tipo de microorganismo, y que no cuente, por ejemplo, con plaguicidas que obviamente tengan un efecto negativo en la salud de quien los esté consumiendo. Finalmente, tienen que ser nutritivos, porque podríamos pensar, ¿no? Pues tengo acceso a frituras, snacks, y en cantidad suficiente, incluso son inocuos, pero realmente el punto es que sean nutritivos, es decir, que estén cumpliendo una dieta y un perfil nutricional que se está buscando por parte del consumidor. Y cuando habla de preferencias es interesante. Literalmente es un mundo globalizado, entonces tenemos más acceso a experiencias, a alimentos que muchas generaciones pasadas. Literalmente nosotros podemos ir al súper y encontrar bastante producto de importación, que es más común encontrar, no sé, en India, Japón, sin irnos tan lejos, en Estados Unidos, y nosotros lo podemos consumir aquí directamente por el simple hecho de que ya hay una cadena de suministro habilitada que permita que lo estemos consumiendo por estos lados. Entonces, preferencias también van en el sentido de que haya variedad. Ahora, ya sabemos qué es un sistema, o ya tenemos claro de cierta forma qué es un sistema en un sentido de proceso donde yo tengo un insumo, tengo un proceso como tal y un resultado de estas actividades que estoy realizando. De la misma forma, ya entiendo, gracias a este hecho de cómo debe ser la seguridad alimentaria, que las industrias tienen un gran impacto en cumplir, por ejemplo, este tipo de situaciones. Entonces, este pequeño diagrama es pequeño en el sentido de que los diagramas de un sistema pueden ser tan complejos como se requiera y tan específicos como se necesite. Digo, aquí tenemos un ejemplo básico que se ve un poquillo complicado, pero incluso si hiciéramos zoom en cada una de sus partes, nos encontraríamos que incluye subsistemas, es decir, pequeños pasos previos que nos permiten habilitar toda
válgame, todo el proceso. Literalmente, ¿cómo funciona esto? Si lo viéramos como el sistema 1, que es este primer cuadro enorme que tenemos por aquí, tenemos esta situación. Tienes el acceso a materias primas, ingredientes, incluso la maquinaria, la energía para generarlo y toda la parte incluso del capital e infraestructura. Tú lo empiezas a procesar, haces la transformación de los productos y sigues toda la cadena lógica. Lo procesé, lo empaqueté, le puse en su embalaje, algunos los tengo en almacenamiento. Esos alimentos implican que haya un manejo de los mismos, que haya tecnología implicada. Por ejemplo, si voy a hacer alimentos enlatados, yo sé que parte de la tecnología que voy a usar, aunque está muy instaurada, pero la necesito, es la del enlatado, donde voy a meter los productos en una lata y la voy a calentar para mantener su, llamémoslo, calidad o su inocuidad. Mano de obra, que son las personas que están realizando el proceso. ¿Qué voy a obtener como resultado entonces de este proceso? Alimentos procesados, creo que es el básico, ya sabemos que vamos a obtener comida, pero también está interesante, obtenemos residuos, obtenemos emisiones y subproductos, que son normalmente estas cosas las que más notamos como algo que podría ser negativo. Digo, sabemos que la industria alimentaria por sí misma es una de las que más agua consume con respecto a prácticamente todas las otras actividades humanas, pero también sabemos que la necesidad de procesar alimentos y tenerlos es básica. Entonces ahí hay como una interesante disyuntiva entre ambas situaciones. Bueno, ese es en ese marco, en ese sistema 1. Los alimentos es un hecho, son logística. Que yo pueda ir al súper, que yo pueda ir a la tiendita de la esquina, que yo pueda ir al puesto de tacos, es logística. El producto me llega a mí, pero todos los ingredientes que obtuvo el taquero o todos los productos que tiene, llamémoslo el centro comercial, les fueron traídos de algún lugar a través de transporte, a través del hecho de almacenarlo. Entonces, los alimentos son logística y por lo tanto por eso se considera mucho en la parte del proceso, perdón, en el sistema 2, que es el segundo proceso. No basta con toda esta situación. Sé que suena complejo, pero incluso yo como empresa ya sé procesarlo, lo hago. Pero ¿quién me verifica a mí que estoy haciendo las cosas correctamente? Y es cuando entran estas partes de leyes y regulaciones. En México tenemos bastantes leyes, bastante regulación y nos basamos mucho en la FDA, que es la propia de Estados Unidos de América. Entonces, muchas de las cosas como nosotros las trabajamos y manejamos, nos basamos en ellos para poder darle parámetros de calidad incluso a los productos. ¿Qué otra cosa debo considerar? En un sistema agroalimentario, las condiciones del mercado. No voy a vender algo que literalmente nadie compra, no se vende. Entonces es parte de que el sistema se retroalimente de esto. Y por eso ven toda esta parte, incluso el capital, los empleos, los mercados, el desarrollo social, el mejoramiento nutricional. Son condiciones que hacen más complejo el sistema y que nos obligan a considerarlas. Es decir, esto les comento, es un diagrama pequeño considerado todo lo que podría haber, porque incluso si yo hiciera doble clic en la parte de proceso 1 de procesamiento, me encontraría con todos estos pasos ya más específicos del producto. Selección de la materia prima, lavado, corte, las operaciones unitarias involucradas. Lo que busco con esto solo es ver que dentro del hecho de que tengamos un producto alimentario en casa hay todo un camino en el que incluso la legislación del país nos da ahí detalles a seguir. Aquí en México, por ejemplo, tenemos este nuevo etiquetado nutrimental que busca generar conciencia en el consumidor. Si lo logra o no, es debatible, pero es parte de las regulaciones que la industria alimentaria tiene que acatar y que por ahí me ha tocado ver casos en los que pues juegan con la idea, hacen pequeñas trampitas para que no se les vean estos enormes sellos, pero igual forman parte de todo esto que está ingiriendo en el resultado final del proceso. Bueno, me gustaría acercar esto a llamémoslo, ejemplos más concretos de lo que nos ha tocado trabajar acá en Agrobiotech. En algún punto surge una necesidad interesante. Uno de los municipios del estado de Guanajuato es cacahuatero, por decirlo de cierta forma, desde el principio. Es decir, ellos llevan varias generaciones, bastantes generaciones que producen cacahuate, lo pizcan, que es como ellos le llaman a estarlo obteniendo del suelo, de la planta que crece en el suelo, y ya,
ahí termina su proceso, a lo mucho le dan un tostado y lo empiezan a vender. ¿Cuál es el primer problema de esto? El municipio es pequeño, llegan nuevas empresas y muchas de las personas que se dedicaban al campo, en especial jóvenes, ven un mejor ingreso en estar pues en una empresa que les asegura un sueldo. Entonces el campo empieza a ser abandonado y solo quedan adultos mayores en él. Primer problema en este sistema que se retroalimenta de la gente, del capital humano que está apoyando con la recolección. Segundo tema que ocurre, vivimos en un punto en el que muy probablemente estar vendiendo el cacahuate en crudo o tostado ya no cumple con el, digámoslo, el total de la necesidad o ya no es tan interesante para el consumidor más allá de algunas veces. Vemos todas estas situaciones más la parte de cómo funciona el capital humano, es decir, cómo las personas están trabajándolo actualmente y proponemos un esquema de trabajo, aquí está muy simplificado, pero un esquema de trabajo en el que ellos necesitan maquinaria y equipo agrícola. ¿Por qué lo necesitan? Porque literalmente no hay jóvenes, no hay personas, no hay capital humano que esté trabajando en el campo, que les dé el insumo, la materia prima. Entonces, lo primero que se necesita es esta parte. ¿Qué se necesita después? La parte de transformación del cacahuate. No me basta con obtenerlo y no me basta con tostarlo. El mercado me deja en claro que necesito algo distinto y algo que revalorice el producto en este sistema. Entonces ahí nos damos cuenta que los productos más sencillos de obtener para los productores, al menos en primera instancia, son harina y aceite. En una forma muy simple de decirlo, metes el cacahuate, lo prensas de cierta manera a ciertas presiones, con ciertas condiciones, y lo único que te queda ahí es una masa que quedó totalmente aplastada, y en la parte de abajo te queda un aceite, aún turbio, pero ya aceite de cacahuate que vas a clarificar. No somos aquí en México consumidores realmente ávidos de aceite de cacahuate, entonces incluso nos damos a la tarea de buscarle por ahí un mercado, y el mercado que encontramos pues es el asiático, específicamente más el hindú, que hacen más uso de aceite de origen de cacahuate. Y como una forma de mantener este sistema sustentable necesitamos una participación activa de los productores, entonces por ahí se nos ocurre a todos juntarlos en un distintivo comercial. Aquí el estado de Guanajuato cuenta con un distintivo que se llama Marca Guanajuato, algo parecido a eso, pero específicamente para los productores de cacahuate, para que todos, además de tener un producto homogéneo y replicable, tengan algo con que identificarse y estarlo sacando al público. Ese fue uno de los proyectos más interesantes que nos tocó por ahí trabajar, aplicado a la parte de sistemas agroalimentarios. ¿De qué nos habla esto específicamente y que no pude evitar meterlo porque es parte de estos sistemas? La economía circular es por sí mismo el paradigma para generar prosperidad económica. Es decir, de toda actividad humana, inevitablemente hay residuos, inevitablemente obtienes, lo que les comentaba hace un momento, obtienes tú sí tu producto, pero también sucede otra cosa, obtienes residuos que la gente puede considerar basura. No realmente lo tiene por qué ser, y por ahí estamos entonces ya hablando de economía circular. En una economía lineal yo compro algo, lo uso, lo desecho. En una economía circular yo compro algo, ese algo cumple su función y puede ser reintegrado a una cadena de valor. A eso le podríamos llamar, al menos en alimentos, es una de las formas de trabajarlo, se llama design thinking, que es food design. En el design thinking sale el food design, que es pensar en los productos alimentarios y el por qué la gente los consume y para qué. Entonces, eso es muy aplicado en economía circular para que los alimentos que obtengo de la agroindustria puedan tener una segunda vida. Aquí nos ha tocado trabajar un poquito más en la parte de, llamémoslo, productos que sirven como biocombustibles, estas ecotecnias, y de vez en cuando algunos productos alimentarios ya finales. Obviamente no es sencillo, digo, si no todo el mundo estaría haciendo economía circular y sería como la, válgame, la panacea de la industria, pero no lo es. Aún así,
un modelo de producción de economía lineal no es sostenible en el tiempo. Si no es sostenible, en algún punto ya no va a redituar, que creo que es la única forma de hacer este cambio de paradigma. Hemos trabajado en economía lineal por 150 años aproximadamente. Ahora, pasar a un modelo de producción ya por sí mismo circular es retador. Tan solo viendo estos datos, estamos hablando que para 2030 esto ya no va a ser sostenible. Es decir, seguir siendo consumidores de metales, alimentos y productos agrícolas no alimentarios en una economía lineal ya no va a ser sustentable por el simple hecho de que no habrá insumos para trabajar. Eh, Pensémoslo de esta manera. Yo en el campo necesito fosfato para que las plantas crezcan. El fosfato es un mineral y aunque se encuentra en exceso en la tierra, no significa que no se vaya a acabar. Es finito, en algún punto se terminará. Entonces, ¿qué alternativas tengo para trabajarlo? Esa es una disyuntiva interesante. ¿Cómo hago que esto reditúe? ¿Cómo regreso, por ejemplo, a estos cultivos o policultivos que tienen varios productos vegetales en el mismo lugar en el que todos se están alimentando? Literalmente es recuperar algunos de los conceptos básicos y darles una pequeña vuelta de tuerca. Eso es una forma de innovación y creo que es una parte importante de lo que se trabaja aquí en Redux. Tengo yo un producto muy probablemente ya muy establecido y puedo entender la innovación como crear algo totalmente nuevo. Eso sería una innovación disruptiva. Pero si le doy una pequeña vuelta, lo hago más eficiente y además lo mejoro, a eso le llamamos ya una innovación incremental. Entonces, por ahí puede ser uno de los caminos para no quebrarnos la cabeza. Hay una frase muy extendida acá en mi ramo de trabajo que es, nadie inventa el hilo negro. ¿Cuál es la razón? Hay bastante conocimiento, solo hay que capitalizarlo, hay que hacer búsquedas competentes, revisar la propiedad intelectual y aplicarlo a lo que nosotros queremos desarrollar. ¿Qué hemos trabajado aquí? Literalmente hay lo que se llama dendroenergía de la biomasa. La dendroenergía es literalmente energía obtenida de biocombustibles. No sé si han visto, está un poquito de moda, pero hay bastantes. Muchas empresas se han dedicado a acumular todo lo que queda del campo, el que le denominamos sacar rastrojo, que es todo este producto vegetal seco que queda, el tallo, las hojas de los, por ejemplo, del frijol, y lo que hacen es recogerlo, lo toman y con un extrusor de estos que le llaman de tornillo sin fin, los van apretando y apretando como cuando haces croquetas y obtienen estos pequeños pellets que ven por acá. ¿Qué se hace con ellos? Los queman y los utilizan, por ejemplo, para carne asada. Le diste una segunda vida al producto. Hasta ahí, relativamente correcto. Reintegraste un agroresiduo y lo convertiste en un producto. ¿A qué hemos llegado acá en Agrobiotech en proyectos con aliados? Ellos toman todo este producto que se obtiene del campo, toda esta basura. No le llamaré basura, le llamaré estos agroresiduos o estos bioprecursores, por decirlo de cierta forma. Los convierten en pellets, como les comentaba, los queman, pero lo hacen a través de un proceso que se llama pirólisis. La pirólisis es un tipo de combustión donde la combustión es completa y no hay gases de efecto invernadero al final. Entonces la queman. Hasta ahí ya tengo la pirólisis que me reduce la parte de gases de efecto invernadero, pero ¿para qué llego a tanto? ¿Para qué hago una pirólisis? Para obtener energía eléctrica. Por aquí debe venir el sistema muy sencillo. De hecho, aquí está el uso combinado. Literalmente trabajamos en fuentes combinadas para energías. Este es el que les decía. El primer cuadrito blanco es el gasificador pirolizador con el que se trabaja. ¿Qué se hace con él? El sistema no es nuevo. No les reitero, nadie crea el hilo negro. Pero este tipo de sistemas tienen alrededor de 200 años existiendo. Y aún así la gente no los ha estado usando realmente. Haces una pirólisis. Tienen esta eficiencia eléctrica del 12 al 30% y térmica del 60 al 85%. Puede sonar a poco, pero estamos hablando de que se están quemando agroresiduos. ¿Cómo funcionan? Tú haces la parte de la quema del producto en un medio controlado a una, llamémoslo, atmósfera también controlada, y lo que hace el calor normalmente es girar una vez quemas algo. Al girar, lo que hace es por sí mismo mover una turbina al interior, es decir, estás convirtiendo la energía calorífica
en energía cinética, que a su vez se termina convirtiendo en energía eléctrica. Suena un poco complejo, pero es literalmente lo que sucede, por ejemplo, cuando generas energía a través del aire y tienes estos enormes, los voy a llamar ventiladores, sé que no se llaman así, pero están girando y de ese giro o de ese movimiento están convirtiendo la energía cinética en energía eléctrica. Mismo principio aquí, un poco más acelerado porque el calor es el que hace que el aire dé la vuelta. Ese es uno. De este mismo proyecto, a través de que se genera un pirolizador, obtenemos otra cosa de la misma idea, conversiones de calderas. Muchas empresas tal vez no le ven todavía la factibilidad a tener un gasificador en su empresa, pero lo que sí hacen mucha industria alimentaria, al menos aquí en el estado de Guanajuato y en gran parte del país, es utilizar combustóleo. El combustóleo es un derivado relativamente barato llamémoslo del petróleo. Es muy usado, es muy contaminante, pero pues es muy eficiente y barato. Entonces no se deja de usar por ello. ¿Cómo funciona este? Literalmente calienta agua, calienta lo que tiene que calentar dentro de la caldera y hace el proceso. Cuando se hace una conversión de calderas, ¿qué sucede? Solamente la vuelves más útil para poder aprovechar estos pellets, quemarlos en el interior. Literalmente sustituir la que es más contaminante por una que tiene un mucho menor impacto en la parte de gases de efecto invernadero. No terminas de solucionar, obviamente, y yo entiendo que eso sería algo observable. Digo, no estoy solucionando el total de la situación, pero estoy aportando, estoy haciendo esos pequeños ajustes, esa innovación incremental que me va a permitir alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, antes de pasar a estas otras situaciones, eso es literalmente algunos de los proyectos que nos ha tocado trabajar aquí. Como pueden ver, esto es un aledaño al sistema de producción de un alimento, es decir, puedo integrarlo perfectamente a generar una energía eléctrica que apoye a la que obtengo de CFE y a la que puedo estar obteniendo de paneles solares. Y al mismo tiempo, la parte de la reconversión o la conversión de las calderas también es un apoyo a la parte de mis procesados. Por ejemplo, si soy industria de la leche, de la pasteurización y todo este tipo de situaciones que requieren calor sí o sí. Y bueno, ese es en genérico la gran cantidad de proyectos que nos han tocado trabajar. Hay de todo tipo. En la parte de industria alimentaria creo que es en la que por suerte nos ha tocado ver cosas bastante interesantes, bastante proyectos, mucho uso de tecnologías emergentes. Por ejemplo, ahorita ya es muy común ver jugos que no son pasteurizados por medios tradicionales. ¿Cómo funciona la pasteurización por medios tradicionales? Calientas el producto y elimina toda la carga orgánica. ¿Cómo funcionaría si no lo hiciera de esa forma? Podría hacerlo por métodos en frío, como alta presión, como lo hace el HPP, que lo que hace es rodear un producto dentro de su envase con agua, lo apachurra tanto que las membranas de las bacterias se rompen y ya el producto es inocuo, y obtengo la ventaja de que si metí jugo de naranja, al final del día voy a obtener un producto con una vida de anaquel igual a la que lo calenté, pero que de verdad sabe a jugo de naranja, es decir, que no sabe a cocido. Tal vez muchos no lo saben, pero cuando nosotros consumimos leche, la marca que gusten, la leche no debería ser blanca. Naturalmente tiene un tono amarillento por su grasa y por pues todo el contenido de flóculos de esta misma grasa que tiene. Y segundo, no debería saber a lo que sabe para nosotros. La leche debe saber más en fresco, yo creo que los que lo han probado lo pueden notar, debe saber más a vegetales, válgame, suena un poco chistoso, pero a hierba, que es lo que consume la vaca. Lo que nosotros consumimos en leche y que consideramos sabor a leche, en realidad se llama sabor a cocido. Entonces, lo que permiten estas tecnologías es que nosotros probemos el verdadero sabor de los productos. Son tecnologías más sostenibles y amigables con el ambiente. Es decir, es todavía mejor utilizar una presión atmosférica que utilizar calor, que al final del día tiene residuos. Tiene residuos, por ejemplo, esos gases de efecto invernadero de los que hablábamos. Y así como ese ejemplo hay varios. En la parte del atún también tenemos ese hecho. No sé si les ha pasado que sobrecocen una carne, pollo, res o lo que sea, lo prueban y dicen esto sabe a atún.
En realidad, lo que nosotros estamos comiendo con el atún es un producto que también se sobrecoció, desarrolló este sabor. Entonces, tal vez a muchos no nos ha tocado realmente probar el verdadero sabor del atún, sino de un producto que se coció de más. Y bueno, eso es en general aquí. Ya un poquito más acá de lo que me toca a mí hacer en el agrobiotech. Lógicamente, los proyectos tienen diferentes grados de complejidad y llegan en diferentes estados de desarrollo. Entonces, como tienen diferentes estados de desarrollo, nos vemos en la necesidad de que cada uno se enfoque de manera clara para que pueda ser, llamémoslo, que pueda crecer. Como tal, en la parte que a mí me toca se llama Labs. Labs, lo que me toca hacer por acá es, alguien llega con una idea y esta idea se tiene que validar técnicamente. No sé, llega alguien y dice, oye, yo quiero vender leche azul, porque nadie vende leche azul y estoy seguro que es innovador. Entonces ahí es donde empezamos. Uno, ¿se puede hacer leche azul? Dos, ¿por qué la gente no está vendiendo leche azul? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no tenemos ese tipo de productos? ¿Por qué no tengo leche sabor mora azul? Eh, entonces viene una evaluación técnica, es decir, técnicamente qué tan bien está funcionando el producto. Y ya en un sentido comercial, ¿alguien va a comprar leche azul? Ese es un dato interesante, por ahí pueden buscar la información. La leche azul ya se intentó introducir en algún momento al mercado, fue severamente rechazada, se le consideraba antinatural e incluso como si intentasen ocultar algo. La gente siempre ha dicho o tiene esta expresión de tiene muchos químicos. Eh, Todo tiene químicos, estamos hechos de química, pero ellos se refieren a que les parece antinatural que la leche tenga ese color. Entonces, ese son el tipo de situaciones en las que nosotros vamos orientando para que al final del día, si yo voy a tomarme el tiempo, el esfuerzo y voy a hacer algo, se capitalice en un producto que de verdad se va a vender. Como tal, vienen otras áreas. Me interesa mucho hablar desde la OTT, que es la Oficina de Transferencia de Tecnología, porque una vez yo desarrollo un producto nuevo, yo soy innovador y se vendió, porque no es innovación, sino se vende, pues lógicamente siempre va a aparecer alguien que me quiere copiar, que quiere hacer lo mismo que yo. Entonces, ¿cómo protejo el hecho de que el desarrollo sea mío? Pues me fijo si mi modelo es perfecto para una patente o para un modelo de utilidad, o como lo hace Coca-Cola con su famosísima fórmula secreta y me conviene ponerlo como secreto industrial. Entonces, en ese conjunto, nosotros vamos ahí definiendo cuál es la mejor manera de proteger tu receta, proteger tu fórmula o tu máquina o el proceso. Todo esto lo vemos lógico y necesario porque, pues, literalmente estás poniendo tu conocimiento muchas veces. Puede sonar hasta incluso chistoso, pero tus propios sueños, tus propias metas en un producto, en un proyecto, en una empresa, y no sería justo que al final del día esta se viese menguada, desaparecida, no sé cómo llamarlo, porque alguien más tomó la idea o se la llevó, porque no hubo condiciones claras que te permitiesen trabajar. Entonces, por eso tenemos todo este tipo de situaciones. La incubadora como tal es literalmente, llegas con una idea y se va a potenciar esa idea. A diferencia de la aceleradora, es que yo ya tengo un negocio y solo necesito crecer en ciertos ámbitos. Ambos, la incubadora y la aceleradora, están totalmente personalizados. Es decir, la persona que te va a apoyar es una persona que te va a servir para tu necesidad. Por ello, antes de que tú entres a esta incubadora y esta aceleradora, hay entrevistas previas, hay una revisión de quién puede ser la mejor persona que te apoye, y todas estas personas o tienen experiencia en negocios o tienen experiencia desarrollando soluciones a nivel laboratorio y a nivel empresa en un sentido técnico. Esta parte del Observatorio Tecnológico de Oportunidades es nuestro apoyo. Es este monitor que está revisando todo lo que hay, desde convocatorias de gobierno del Estado, de gobierno de la República, hasta de iniciativa privada que a ti te pueden servir para que tu proyecto se financie, o bien para que tú veas tendencias de mercado y digas, ah, por acá está creciendo, por acá me voy. La parte de Bionest es democratizar la ciencia, simplemente es democratizar la ciencia. Tú puedes ir como científico y puede ir alguien más como un entusiasta o un administrador que le gusta algo, que de verdad le fascina. Y al final del día los dos se juntan y desarrollan una empresa. Ya hemos tenido ejemplos de eso y es muy bonito ver cómo dos personas que tienen diferentes aficiones y diferentes campos de conocimiento y experiencias las juntan y deciden hacer algo.
Y finalmente el CADE, esto ya es un poquito más en el sentido empresarial. Tenemos varias empresas, se acercan y tienen necesidad de una capacitación y por ese lado la sacamos. Ahí ya está un poquito más simple, son capacitaciones, pero muy enfocadas al crecimiento empresarial. Y bueno, eso es por ahorita todo. Aquí tendremos un momentito una parte de preguntas y respuestas. Les dejo igual mi información de contacto. Nosotros somos un equipo multidisciplinario. Como les comentaba, yo soy ingeniero en alimentos. Tenemos ingenieros biotecnólogos, tenemos varias personas con maestría, doctorado, gente de negocios, incluso psicólogos. Entonces, por aquí andamos buscando, creemos que el conjunto del conocimiento en distintas áreas es lo que nos permite crecer. Bueno, ¿me escuchó? Perfecto, Jesús, de verdad, muchísimas gracias por esta ponencia, por este aporte, por esto, lo que nos acabas de compartir, de verdad. Creo que a los participantes les llamó muchísimo la atención. Digo, nunca bajamos desde los views y están haciendo varias preguntas. Así que, ¿qué te parece si pasamos a la sección de preguntas y respuestas sobre los sistemas agroalimentarios? ¿Te parece? Totalmente. ¿Sí? Perfecto. Ok, vamos con la primera pregunta. La voy a publicar aquí. Fíjate, está interesante esta. ¿Crees que es posible que toda la población pueda consumir alimentos saludables o es necesario que hayan alimentos chatarra? Híjole, eso está interesante porque nadie nos gusta admitir que somos chatarra. Totalmente. Pero esto, ¿cómo se afecta a los temas de sistemas agroalimentarios y si crees viable o no el tema de que todos tengan comida saludable? Hay un detalle interesante. Hace un tiempo me tocó ver una conferencia de neurociencias donde hablaban de por qué consumimos comida chatarra, por qué lo hacemos. Biológicamente estamos programados para querer sal, para querer grasa, para querer azúcar. ¿Y por qué estamos biológicamente programados para ello? ¿Por qué nuestro cerebro de verdad quiere azúcar? Porque antes no la podíamos conseguir. Era un drama. Antes de cazar al mamut ya estabas prácticamente muriendo, tu esperanza de vida eran 20 años a lo mucho, nunca llegabas a consumir azúcar, entonces tu cuerpo la quería y la quería. Lograbas consumir el mamut y aprovechaba a tope toda la grasa que entraba, toda la carga de sodio. Actualmente nosotros ya tenemos una disponibilidad de alimentos bastante grande. Entonces el hecho de que los snacks y la comida chatarra sean un nicho tan grande es porque está improntado en nuestra propia neuroquímica. Nosotros necesitamos eso. Entonces, si nos basamos en que es más de naturaleza humana, veo imposible el hecho de que tú digas voy a dejar de consumir snacks, voy a dejar de comer comida chatarra. E incluso muchos enfoques nutricionales no te dicen que hagas eso, solo te dicen, oye, balancea, considera que puedes comer eso, pero tampoco te me atranques. Claro. No, definitivamente sí. ¿Y esto cómo crees que afecta a los sistemas agroalimentarios? La necesidad de tener comida saludable todo el tiempo. Ok. 1. Nos obliga a generar o a diseñar el producto desde su concepción para entender que lo nutritivo no está peleado con el sabor. Entonces, a la hora de diseñar, yo puedo estar pensando en que voy a otorgar experiencias. Digo, hay muchos alimentos que son realmente saludables y otorgan un perfil de sabor único. Pensemos en nuestra propia comida, en la comida mexicana, que nosotros podríamos demeritarla pensando, es que tiene mucha grasa o tiene mucha sal, pero está muy bien balanceada. Un ejemplo claro es frijoles, tortillas, salsa. Si yo tengo una salsa, me la como con mis frijolitos y mi tortilla de maíz, estoy teniendo un perfil nutritivo ideal y además la salsa está teniendo un efecto secundario interesante en ti. Tienen algo que se llaman licopenos, tienen otra parte de capsaicina, que son agentes que previenen, más no curan, la parte del cáncer. Entonces pensemos lo que incluso desde el sentido cultural de la comida que ya consumimos, de ahí podemos partir a algo más saludable. No nos peleemos tanto con la parte de los procesados, digo, son necesarios, por algo están ahí, pero igual no hay que pelearnos con ellos. Si lo viéramos desde un sistema agroalimentario, aprovecharlos y convertirlos en capital sustentable puede ser el camino para que sigan existiendo, pero también que haya un grado de cuidado en su uso. Claro, ok.
Perfecto, excelente. La siguiente pregunta es de Ivette Ronces. Ivette pregunta, ¿la economía circular podría ser considerado como valor agregado? Más que valor agregado, Ivette, la economía circular es todo un sistema de entender cómo se debe hacer un producto y cómo se debe vender un producto. La economía circular busca esto, que yo tenga un producto como tal, ya lo generé inevitablemente, pero que sea un producto que yo sé que al final del día su impacto no solo en el consumidor, sino también en el medio ambiente y otros ámbitos, sea lo menos nocivo posible. Toda actividad humana tiene su impacto, entonces estamos buscando impactos positivos con la economía circular. Verlo más como, más allá de un valor agregado que lo puedes vender como tal, como producto, por como existen estos sellos de empresa socialmente responsable y que estás utilizando 90% de botella, plantas en tu botella de PET, podrías usarlo de esa manera, pero en sí mismo es una filosofía de trabajo. Yo trabajo bajo la filosofía de que mi producto se va a mantener con respecto al tiempo. Perfecto, excelente aportación, mi estimado. Jimena Álvarez pregunta, ¿puede haber casos en el que el uso de residuos en una economía circular hacer más daño que bien? ¿Cómo se puede monitorear esto? Híjole, interesante pregunta. Súper interesante. Pensémoslo de esta manera, y es un ejemplo que creo que muchos hemos escuchado con los paneles solares. Todo usa un panel solar, va a ser buenísimo, te va a ayudar a ahorrar energía, estás reduciendo contaminación. Luego ves que las primeras tecnologías y que muchos países aún utilizan para generar este tipo de paneles, uno, la eficiencia es a lo mucho del 20% sobre toda la superficie del panel. Y dos, construirlo y generarlo es tremendamente contaminante. Entonces me estoy encontrando ahí con una disyuntiva. Pero yo creo que es más la forma en que lo comunicas. Si yo como empresa te estoy diciendo que eso es la panacea y eso te va a salvar, en realidad solo estoy diciendo verdades a medias. Entonces, ¿cómo se monitorea esto? Tenemos varias formas de monitorearlo. Pensemos en propias instituciones que tiene nuestro gobierno e incluso la parte de las que están fuera del gobierno, que son como monitores de esta información. Esa sería una de las maneras, pero sí nos estamos metiendo en un tema que requiere una legislación y un conjunto de actividades que actualmente como país tristemente no tenemos, no lo estamos aún. Pero yo creo que por eso ustedes están aquí, para proponer, para estar teniendo estas semillitas, ser el semillero de las ideas que nos van a permitir llegar ahí. Perfecto, definitivamente. Para eso estamos aquí, para proponer ideas y solucionar esas problemáticas. Perfecto. La siguiente pregunta es anónima, no hubo valiente que escribiera el nombre, pero dice, ¿cómo mantener la inocuidad de los alimentos si en muchos lugares el agua de riego disponible son aguas negras y no se cuenta con una planta de tratamiento? ¿Ok? ¿Tú qué comentarías, Jesús? Mira, si desde el principio el agua ya está contaminada, mantener la inocuidad, lo veo francamente imposible. Hablemos de esto. Los alimentos o la parte de los vegetales tienden a tomar todos los nutrientes del suelo. Y dentro de los nutrientes también tienden a tomar todas las cepas microbianas o el conjunto microbiológico que puede haber e integrarlo a su producto final. Entonces, de entrada, por sí mismo no debería estar permitido que los riegues con este tipo de aguas, pero hay que ser realistas. Estamos, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que es donde resido, tenemos un déficit de agua increíble. Entonces, yo entiendo tu pregunta, es soñador pensar que siempre voy a utilizar agua, ni siquiera diré potable, agua no de desecho para este tipo de situaciones, pero ahí sí entran muchas regulaciones y mucho cuidado. Ciertamente la sostenibilidad te obliga a que busques alternativas y a medios de cultivo distintos. Por eso hemos visto mucho el crecimiento de este tipo de propuestas con agricultura protegida, con nuevas formas y sistemas de producción más eficientes que utilizan otro tipo de sistemas para el agua. Digo, actualmente no están muy democratizados, también hay que irnos a la realidad, pueden ser caros, pero así funciona la tecnología. Primero es cara porque los early adopters la están obteniendo y porque la están usando, y al final del día, con respecto pasa el tiempo, esto te va cambiando. Piensa en un ejemplo más sencillo que hemos visto por años, los celulares. Un gama alta, muy potente, muy capaz, y tu celular que es más barato, gama media, gama baja, se traba abriendo Facebook.
Ahora, ya hemos llegado a un punto en el que la democratización de estas tecnologías nos permite tener productos que ya son realmente funcionales, en que incluso los más baratos ya solo se diferencian por condiciones estéticas o porque ahora traen una cámara 3D que te permite verte ahí como un emoji. Esas son las nuevas diferencias. Entonces, esperemos y contribuyamos a que las tecnologías y todas estas partes de agricultura protegida se empiecen a democratizar. Perfecto, entonces creo que es justo lo que estamos haciendo aquí, democratizar el conocimiento, justamente para que personas que normalmente no tienen expertise o vela en este entierro puedan comenzar realmente a proponer y a gestionar, ¿sí? Y siguiente pregunta, están preguntando mucho y me encanta. ¿Qué tendencia hay actualmente en la innovación de estos sistemas agroalimentarios y de economía circular en el país? Ok. Ejemplos en el país que tenemos de economía circular aplicada en sistemas agroalimentarios son empresas, por ejemplo, del ramo textil. Okay. Hay empresas que están tomando literalmente la parte de la coronita de la piña y la están convirtiendo en fibra textil. ¿Cómo la convierten? Hay patentes de por medio. Yo por eso les recomiendo siempre busquen patentes, les va a decir cómo se hace todo. Se toma la coronilla, se fermenta y al fermentarse se elimina cierta materia orgánica y quedan puros hilitos. Y de estos hilitos yo empiezo a hacer fibra muy parecida a la tela, la tiño y ya tengo una parte de que estoy integrando residuos en la parte de productos textiles. El pero ahí es la parte de teñirla es contaminante y por eso muchos de los colores que terminamos viendo en este tipo de ropa son rojos o morados que provienen de plantas. ¿Qué otros proyectos hemos visto por aquí que integran esto aquí en el estado de Guanajuato? Por ahí tuvimos un proyecto que ahorita sí está un poquillo pausado, pero por ahí alguien lo puede retomar. Es con el trabajo de algo que es una verdadera dolor de cabeza, que es el lirio en lagunas. Hay por ahí la opción de convertirlo, como les comentaba hace un momento, en pellets y obtener energía eléctrica. Entonces, eso es un Órale. que ya hay. Digo, ahí también está el drama de quién es el lirio. Si la presa es del Estado, pues a quién le debo pedir el lirio. Pero yo creo que si nos ponemos vivos, ahí podemos agarrar un proyectazo que nos permita ser el que le está limpiando la laguna al gobierno del Estado. Del Estado que vengan ustedes, ahí puede haber varias opciones. Ya le hiciste una idea de negocio buenísima para ellos, No, está genial. ¿Algo más para complementar esta respuesta? Claro, finalmente ya en mi ramo que es alimentos, ¿qué nos ha tocado ver? Como la parte de sistemas agroalimentarios. Aquí en México y en Latinoamérica el consumo de lácteos es un hecho. Culturalmente nosotros consumimos lácteos por gusto, porque nuestra mamá nos dice que así vamos a crecer bien grandotes y bien fuertotes. Entonces, ¿qué sucede? Empresas como Lala, empresas como Alpura, pues como parte de su gran tamaño, ya tienen todo el producto ellos para venderlo, ya tienen sus alianzas con productores, ya tienen ahí pues, la leche que tú ves, Gota Blanca, Alpura, Sello Rojo, incluso la de FEMSA, que es Santa Clara. ¿Qué podría hacer yo ahí? Encontramos hace un par de años cuando me tocó aquí entrar, que fue mi primer trabajo, no lo olvido, es cómo revalorizar los productos lácteos. Y hace 3 años veía que el suero lácteo era el boom. En ese momento era muy conocido por la parte del Yakult y ahorita la forma en que se revalorizó el uso de suero lácteo es que a mi producto de suero le agregó algo que se llama prebióticos, que a diferencia de los probióticos, que son los que te venden como probióticos Kasei Shirota, que es una marca ahí, patrocínenme, porque es una marca por ahí que traen, los prebióticos son fibras. Claro. De hecho, ahorita las vas a ver mucho en el súper. Hay bastante inulina de agave y chía y todo esto. Entonces, esos son los que están creciendo. Entonces, ahí hay una oportunidad y se integra en la parte de alimentos. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahí, jóvenes, escucharon, ya tienen varias opciones para proyectos. Ok, es interesante porque toca justamente un tema de automatización en el sector agroalimentario, que es un tema de la vertical.
cómo controlar la migración de trabajadores del campo con una notaria industrialización y automatización del sector agronómico. ¿Tú qué opinas de esta parte de automatización que está afectando el campo y pues obviamente a los trabajadores? Es todo un tema y es una pregunta increíblemente difícil de responder. Uno, es multifactorial. Tengo al gobierno del estado o al gobierno federal que debe dar los instrumentos para que haya más oportunidades dentro del campo. Dos, es un tema cultural. Sabemos, y puede ser triste, yo soy una persona de campo, yo entiendo de esas situaciones, se considera que el campo es para gente con menor grado de estudios, con menor grado de ingresos. Esa es una realidad, al menos en las situaciones que a mí me ha tocado observar, donde se considera que tú seas una persona de campo es automáticamente ligado a que tienes menor rango adquisitivo y menor economía y vives en un lugar alejado de servicios, que puede que sea cierto, pero generalizarlo es lo que puede ser un problema. Segundo, ciertamente sí, hay una disparidad de sueldos increíble. No es lo mismo yo estar viviendo al día de la pizca, por ejemplo, de este cacahuate, en la que me están pagando 150 pesos por día por estar piscando a rayo del sol, por estar mal comiendo, que estar yo dentro, tal vez no en las mejores condiciones, pero sí mejores condiciones dentro de una planta, donde al menos está techado, donde al menos sé que me van a pagar y me dan prestaciones. Entonces es multifactorial. En ese sentido, la respuesta creo que no es una, creo que son varias, y creo que ahí se puede proponer bastante desde la materia económica hasta la materia tecnológica. Me ha tocado ver aquí, Diego, muchos proyectos que buscan reducir esta brecha que hay entre estas personas que están en esta condición económica y otras, y creo que esos impactos sociales también son muy bien vistos a la hora de generar un proyecto. Entonces, el hecho de que lo estén considerando aquí como una propia pregunta ya es importante. Claro, definitivamente coincido contigo. Y ya casi por terminar, quedan 2 preguntas más. Dice, ¿cuál consideras que es la mayor barrera en un sistema agroalimentario? ¿Desigualdad socioeconómica o desigualdad de género? ¿O tú qué opinas? Híjole, me encantan estas preguntas porque me ponen a pensar. Ya sé, ¿verdad? Están con todos los chavos. Me agrada mucho eso. Mira, si pensamos en esta desigualdad de género, sí existe. Por ejemplo, velo de esta forma. En el campo es muy común, o era muy común antes de estas reformas, que si tú eras mujer y tu esposo, tu padre, tu familiar tuyo tenía tierras a través de algo que se llamaban ejidos o se llaman todavía ejidos, tú no podías heredar la tierra por el simple hecho de ser mujer. No tenías derecho a obtener algo por lo que tu padre trabajó, y si fuiste hija única y ya murió tu papá, no, la tierra se la quedaban el resto de los ejidatarios hombres. Se reforma esta situación en el sexenio pasado innombrable, y ahora las mujeres tienen derecho a obtener esas tierras. Entonces, ¿Apenas el sexenio pasado? Correcto, sí, apenas el sexenio. Apenas, hace menos de 10 años. Sí. Vaya que sí estamos mal. Ok, continúa, por favor. Esa es una horrible realidad. Entonces ahora las mujeres pueden tener el terreno, pueden seguirlo trabajando. Digo, son igual de capaces y han demostrado. De hecho, en muchas empresas las que me ha tocado trabajar del ramo alimentario y otros ramos, las mismas personas dicen, prefiero tener a una chica aquí, prefiero que una chica se encargue de estar trabajando todos estos procesos, que lleve el liderazgo de esto, por el simple hecho de que han demostrado ser más organizadas. Les digo que está excelente porque es parte lógica, es decir, es aprovechar las características de cada uno. Entonces sí existe esa desigualdad, y yo sí le daría mayor peso a esa por el simple hecho de que, como comentábamos hace un momento, imagínate que tú de verdad no puedas obtener, válgame, la tierra en la que has vivido toda tu vida por el simple hecho de que eres mujer. Es injusto. Sí, no, definitivamente creo que es un tema y... Ay, Dios mío, neta, jóvenes, estamos mal. Pero bueno, siguiente pregunta. Hugo Saldierna pregunta, según tu experiencia, ¿qué elementos consideras fundamentales para lograr con éxito la integración al mercado de una innovación incremental en sistemas agroalimentarios? Órale, Hugo, te luciste con la pregunta. Súper.
Pues me iría por pasos, Hugo. ¿Qué es lo primero que busco? Uno, ¿de verdad estoy siendo innovador? Muchas veces pecamos un poquito de optimistas y creemos que nuestra idea es única. Y a veces me toca ser el malo de la película y créanme que no me gusta, en el sentido de que alguien llega muy emocionado con su proyecto y se le nota la emoción y dicen, es que nadie más está haciendo esto. Y resulta que sí, que hay otro conjunto de empresas que lo están haciendo, que hay otras personas que tienen otro grado de desarrollo. Y yo no busco que pierdan la ilusión, sino que vean, puede sonar chistoso, el cómo sí trabajarlo. Entonces, primero, ¿qué sería interesante para una innovación incremental? Uno, buscar que de verdad es innovador. ¿Cómo yo puedo saber si algo es innovador? Pues busco patentes, busco propiedad intelectual, busco modelos de utilidad, busco secretos industriales, que no me van a decir que tienen, pero voy a saber que hay uno ahí. Al ver la patente voy a decir, mira, yo quiero hacer un sistema de riego de punto específico que se funciona por GPS y que echa esta cantidad de agua en esta zona porque está más seca, eso le dijo el GPS, y echa esta cantidad de abono acá porque se ve que el suelo está desnutrido, y mi idea es única, y después veo que hay 130 patentes, y de esas 130 patentes, 80 son de China. Entonces ya sé quién es el que más desarrolla, empiezo a ver, oye, mira, esta empresa de China está haciendo esto, ¿cómo lo puedo replicar en México? Detalle importante y que puede ser útil y es totalmente legal. Si China protegió, válgame, en China y no en México, y ya pasaron 2 años desde que está el registro, yo puedo explotar en México esa tecnología. No va a ser mía, no la puedo registrar como mía, pero comercialmente tengo el derecho a usarla. Otro ejemplo que lo van a notar mucho, el INPI, que es nuestra oficina de patentes en México, antes de que vence un medicamento, 3 años antes de que vence un medicamento, libera la patente y tú ya puedes hacer tu genérico, por eso hay tantos genéricos. Entonces, tienes 3 años para desarrollarlo y ya puedes empezar a venderlo. Ese es un dato que les podría servir. Y no solo sirve el medicamento, ese sirve en muchas cosas. Interesante. No, efectivamente interesante, Jesús, y de verdad muchísimas gracias. Creo que podemos irnos con más y más preguntas, pero creo que ya vamos a tener que terminar. Para contestar la última pregunta, que me están preguntando mucho, que cómo te pueden contactar. Rodrigo, ¿puedes compartir la pantalla de Jesús una vez más, por favor? Sí. Perfecto. Ahí tienen los datos de Jesús, como pueden ver. Jesús es parte de Agrobiotech. Agrobiotech es un gran aliado de Redux y de Inc. Monterrey. De hecho, nos van a estar acompañando 11, 12 y 13 de junio como mentores, ¿sí? Varios miembros de Agrobiotech van a estar acompañándonos como mentores. Y de hecho, pues no es la primera ni última vez que vamos a colaborar juntos. De verdad, jóvenes, aprovéchenlo, aprendan muchísimo. Y pues Jesús, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, de verdad estuvo muy enriquecedora tu plática y agradezco muchísimo tu apoyo, ¿sí? Y jóvenes, pues ya para despedirnos, no olviden que el día de mañana, en esta misma hora, a las 6 de la tarde, en este mismo canal, vamos a tener la plática sobre la segunda problemática a resolver, que es sanidad y salud del suelo, ¿ok? Aquí está apareciendo aquí al lado el flyer, si no me equivoco, ¿sí? Es salud del campo, nos va a acompañar Ana Zavala, quien es una gran investigadora en este tema, les va a encantar, así que por favor, mañana no se lo pierdan. Nos vemos mañana. Y otra cosa, jóvenes, anuncios, mañana les voy a mandar un manual para que puedan comprender un poquito mejor de lo que vamos a estar trabajando, y ya estamos con las actividades para poder formar equipos, ¿sí? Nos vemos en los chats para poder ir creando y fortaleciendo sus equipos, ¿va? A nombre de Heineken México e Inc. Monterrey, les agradezco muchísimo su apoyo y recuerden, cultivemos el futuro juntos. Hasta mañana.